Ya saben que fue el general Sabino Fernández Campo el que hizo célebre aquella frase de ni está ni se le espera, cuando respondió a aquella llamada telefónica en Zarzuela en el día del golpe de Estado del 81 a alguien que preguntaba si estaba el general Almada y él dijo ni está ni se le espera. Bueno, nosotros, adaptando aquella frase de Fernández Campo y con respecto al tema que vamos a tratar hoy, podríamos decir que no está, pero se le espera. Hoy en Encantados de Cuidarte hablamos de la gripe. Acaba de comenzar la campaña de vacunación contra la gripe. La Consejería de Sanidad ha adquirido más de 225.000 dosis de vacunas con las que se podría reducir, según las estimaciones, hasta un 45% el número de ingresos hospitalarios. Estamos todos llamados, entre comillas, a ponernos la vacuna, pero especialmente a algunos sectores de la población, la llamada población de riesgo. Y de todo eso vamos a hablar hoy en el programa Encantados de Cuidarte con nuestros invitados habituales, los doctores Juan Enrique Pereñíguez y Juan de Dios González. Buenas noches a los dos. Hola. Bienvenidos, y hoy traen como invitado al director general de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Sanidad, el doctor Manuel Molina Boix. Doctor Molina, buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar enseguida en tertulia, pero antes vamos a ver un pequeño vídeo que nuestra compañera Ina Odesca y Lucas Alcázar han preparado. Son, digamos, los temas recurrentes de siempre, ¿no? ¿Qué es la gripe? ¿Cómo se previene? ¿Cómo se contagia? Pero conviene que lo volvamos a poner sobre la mesa, a recordar, y enseguida entramos en tertulia. La gripe es una infección vírica causada por un virus gripal que afecta principalmente a la nariz, garganta, pulmones y bronquios. Fiebre, dolores musculares, tos seca, dolor de garganta, malestar general son sus síntomas más comunes. Los virus de la gripe circulan por todo el mundo y dura aproximadamente una semana. Se transmite con mucha facilidad a través de gotículas y pequeñas partículas expulsadas al toser o estornudar. El virus de la gripe inicialmente se une a las células de la mucosa de las vías respiratorias superiores y las destruye, eliminando así el primer sistema de defensa del aparato respiratorio. Además de afectar las defensas naturales de las vías respiratorias, la gripe facilita la adhesión de las bacterias a las células epiteliales, que pueden llegar a desencadenar una neumonía. El virus se propaga y se extiende rápidamente. Todos los grupos de edad están expuestos a sufrir la gripe, pero los menores de 2 años, los mayores de 65 y las personas con determinadas infecciones corren mayor riesgo de sufrir complicaciones e incluso puede causar la muerte. Para evitar la transmisión hay que lavarse las manos regularmente, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo al toser o estornudar. Según la OMS, la forma más eficaz de prevenir la enfermedad es la vacunación, especialmente las personas que corren mayor riesgo de sufrir complicaciones de la gripe. Los virus de la gripe sufren cambios constantes, por lo que la OMS recomienda la vacuna contra la gripe estacional 2 veces al año, con prioridad en mujeres embarazadas, ancianos, niños de 6 meses a 5 años, personas con enfermedades crónicas y trabajadores de la salud. La tasa de ataque anual de la gripe a nivel mundial es del 5 al 10% en adultos y del 20 al 30% en niños. Estas epidemias anuales causan en todo el mundo de 3 a 5 millones de casos de enfermedad grave y hasta medio millón de muertes. En los países industrializados, la mayoría de las muertes relacionadas con la gripe corresponden a mayores de 65 años.
Las clínicas y los hospitales pueden verse desbordados por el gran número de enfermos que acuden a ellos durante los periodos de máxima actividad de la enfermedad, que suele coincidir con el invierno. Estamos, por tanto, ante una enfermedad común en la medida en la que se presenta todos los años, que es conocida, que se sabe cómo abordar, pero estamos también ante una enfermedad grave, teniendo en cuenta que si no se trata adecuadamente puede ser incluso una enfermedad mortal. Doctor Molina, ¿banalizamos quizá en exceso a veces la gripe? ¿Le quitamos más importancia de la que tiene? Pues la verdad es que a la vista del arma principal que tenemos para luchar contra ella, que es la vacunación, y las desafortunadas bajas tasas que tenemos, pues yo creo que sí, porque como muy bien ha señalado, hay unos colectivos en los cuales el arma esencial que tenemos para que no se descompensen determinadas enfermedades, como luego a lo largo de la charla veremos, yo creo que se banaliza y no se le da importancia debida. También es cierto que se confunde muchas veces con otros procesos de las vías respiratorias y muchas veces diferenciar entre una y otra no está claro, por lo menos en el sentir general, entre lo que es un catarro, entre lo que es una gripe por la influenza y por otros virus. Es decir, que hay un poco de confusión a veces en estos términos que espero que ahora saquemos alguna luz. Doctor Pereñigo, doctor González, ¿quién rompe el hielo? Bueno, antes de comenzar a charlar, como hacemos siempre, pues un recordatorio al anterior director general, que yo le tenía especial cariño, que es Francisco García, con el que tuvimos muchos años ocasiones de hablar de esto, de la gripe, ¿no? De la importancia que tiene la gripe. Mi relación con el doctor Molina Boy es simplemente hace 25 años. Yo le llamo de otra forma más cariñosa, pero nos vamos a quedar con Manolo. Como quiera. Manolo ha sido maestro de cientos de generaciones de médicos, ha tenido una trayectoria profesional, pues empezando de adjunto a ser jefe de servicio de medicina interna en la Risaca. Y yo recordaba con cariño una frase que él decía, o por lo menos a mí me dijo, es decir, me decía: Juan, nosotros somos los médicos de familia del hospital, es decir, las características de integración de la patología hospitalaria solamente la pueden integrar los internistas, lo mismo que en la calle los únicos capaces de integrar la patología en general de tanto nivel de especialidad pues son los médicos de familia, ¿no? En ese sentido él sabe que tiene mi reconocimiento y aparte de eso hay una serie de vínculos personales, etcétera, etcétera, pues que hemos ido alimentando y él sabe que le tengo especial respeto y especial cariño. Yo solamente una observación en voz alta y tú vas a hablar de esto, ¿no? Yo creo que uno de los elementos más negativos que tenemos en contra de la vacunación de la gripe, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es el escepticismo de los profesionales. Es decir, si hay tasas bajas de vacunación es en el mundo profesional, cuando si hay algún sitio donde debería estar indicada la vacuna de la gripe es en el mundo sanitario concretamente, ¿no? Yo no sé a qué se debe, porque es lo que hablábamos el otro día de la obesidad. Todo el mundo sabe lo que tenemos que comer y tal, pero luego nadie lo hace, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que el personal cambie? ¿Lo obligamos? ¿Ponemos una multa? ¿Qué hacemos? Yo no sé. Pues ha incidido en una cuestión, si ya son bajas en las personas de riesgo, que el año pasado creo que se alcanzó el 49%, el objetivo para en las personas de riesgo mayores de 65 años, los enfermos con patologías crónicas desde los 6 años en adelante, pero donde son escandalosamente bajas, como dice Juan, en el personal sanitario, que el año pasado la cifra fue del 17%. Sí. El 17% es una cosa lamentable. Pero no porque lo sufran los propios trabajadores sanitarios y cuidadores de residencias, gente que cuida personas mayores, es decir, que hay gente que por sí no tiene la capacidad de tener ninguna afección grave. Son personas que no entran en los grupos de riesgo, tienen una edad y un estado general magnífico, pero son unos agentes vectores para transmitirlo a personas muy vulnerables. Y entonces esto es una cosa, un cargo de conciencia que deberían de tomar sobre sí todos los trabajadores sanitarios, que yo creo que es el gran fallo del sistema, porque no es que a ellos, ya es un plan, digamos, casi egoísta, no es que a ellos les siente mal a su salud y les vaya a producir ninguna enfermedad. Raramente las personas con un sistema inmunitario sanas les causan alguna afección, pero es que ellos actúan como agentes
para esas personas sensibles, personas ancianas, personas con limitaciones, con discapacidades, con múltiples problemas, y que ellos son los cuidadores y en este caso actúan de agentes, digamos, como vectores de la enfermedad, y ese es el gran reto. Entonces, la concienciación es muy difícil y efectivamente, tú lo has señalado muy bien, la palabra es el escepticismo. Muchos de ellos incluso no tienen sonrojo en manifestarlo públicamente. ¿Esto para qué? Entonces, es tremendo, esto es una cosa... Entonces, lo que habrá que hacer es, cuando uno de esos médicos le diga a un paciente, póngase usted la vacuna de la gripe, ¿y usted se la ha puesto? Claro. Preguntarle. Entonces, bueno, pues entrenáis en una discusión. Yo ayer ¿Por qué mandé, sí, por qué no? tengo un jefe de servicio muy conocido en la región, que es muy amigo mío. Incluso creo que se dedica a la reuma. Y le dije, fulano, te espero para vacunarte. Y me respondió con un escueto, no. No, yo creo que hay que dar ejemplo. Hay otras cosas en las que no podemos dar ejemplo, Claro. pero en esto sí. Es decir, esto es una vacuna absolutamente inocua, con unas reacciones mínimas, con unas posibilidades en fin, de tener molestias locales o algún pequeño pico febril ínfimo. Es decir, tenemos que vacunarnos. El personal sanitario, aparte de per se, aparte de lo que puede sufrir cada uno, lo que apunta Manolo, ¿no? Es que somos vectores, somos elementos que vamos o podemos transmitir las enfermedades en este tipo de ¿Tú te has cuestiones. vacunado? Yo me voy a vacunar ya. Y ahora quería hacer... pero al hilo de eso viene una pregunta muy interesante que me han dicho hoy en la risaca, porque he tenido que estar ahí toda la mañana. Doctor Molina, ¿es bueno vacunarse ya o esperar 15 días? Porque en Murcia estamos como en el trópico, ¿no? Es decir, el verano se prolonga mucho, llegaremos a diciembre y llevaremos incluso en algunos casos manga corta, y luego vemos que efectivamente los picos de la gripe vienen fundamentalmente segunda quincena de enero y febrero, ¿no? Sí. Entonces, ¿sería conveniente retrasar o empezar ya y luego hacer una segunda vacunación? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues efectivamente, ha señalado un punto crucial, que están registradas en la Consejería de Sanidad las curvas de máxima incidencia de la gripe y las he repasado hace poco, y en la máxima incidencia efectivamente se ha alcanzado durante los últimos 4 o 5 años la segunda quincena de enero y la primera de febrero. Entonces, ¿por qué el vacunar antes? No sé exactamente los días, porque la vacuna, como muy bien se sabe, no actúa inmediatamente, es decir, que la vacuna es un remedio, un simulacro de la enfermedad, pero hecha habitualmente con virus que no tienen ninguna capacidad para producir la infección. Como ha dicho el doctor Pereñíguez, la máxima alteración que producen es un poco de escozor o de dolor local en el punto de la inyección, y en raros casos algún pico febril que se quita con un paracetamol y simplemente está eso. ¿El por qué hacerlo antes? Pues hacerlo antes habitualmente, por lo menos unas semanas antes, si es preciso, porque el organismo necesita reconocer esos antígenos, esos virus que nosotros le administramos, reconocerlos y generar defensas contra ellos. Entonces las defensas esas necesitan un tiempo para generarse, es decir, que no es como un antibiótico que tú tienes fiebre o una infección y entonces el antibiótico actúa inmediatamente. Esto necesita una preparación previa. Y entonces yo creo que no se pueden dar unas pautas generales respecto a la respuesta esta, porque la respuesta inmune, pues yo creo que en cada persona sea diferente, y a lo mejor conviene que en las personas mayores pues lo hagan así con cierta antelación, pues para darle tiempo a su sistema inmune, el sistema de inmunidad. Y la posibilidad de revacunar, ¿no? Luego... Claro, efectivamente. El problema de la vacuna de la gripe es que a lo largo del año pierde su efectividad, claro. Entonces por eso hay que vacunar cada año. Y al hilo de esto, pues también es conveniente en estas personas mayores señalar que no solo la gripe, porque hay una vacuna esencial también en las personas mayores que se pone una vez cada 5 años, que es la vacuna contra el neumococo, que esto sí tiene mucha importancia, porque el neumococo, las personas mayores de 65 años necesitan vacunarse con una vacuna que lleva una serie de antígenos, porque eso sí les confiere defensas, inmunidad para afrontar una enfermedad grave que son las infecciones por el neumococo, las neumonías sobre todo, la sepsis por el neumococo también, y esto pues es esencial que en la misma tanda que se pone la vacuna contra la gripe, que dura un año, la del neumococo pues les dura la inmunidad 5 años, y esto les protege muchísimo. Juan de Dios. Sí, yo quiero hacer hincapié, hemos dicho que no hay grandes efectos adversos cuando ponemos la vacuna, pero, y bueno, desde los últimos años ya se está poniendo las vacunas en las embarazadas, pero incluso en el primer trimestre, porque siempre se ha dicho que en el primer trimestre de embarazo o de gestación es como un periodo muy sensible, la vacuna tampoco va a producir ningún efecto adverso.
Nada. Sí. Y contraindicaciones porque para la vacuna, porque sabemos que hay 3 tipos de vacunas, ¿no? Sí. Una, la normal, podríamos decir, una que es la coayudada para las personas de mayores de 85 años Sí. y otra que hay para los alérgicos al huevo, que posiblemente sea la única contraindicación Sí. para ponernos la vacuna normal de que hay en el Sí. centro de salud, ¿no? Sí, bueno, has señalado una cosa muy importante. De hecho, hoy en día la vacuna está indicadísima en las embarazadas durante toda la gestación, incluso 3 o 4 meses después del parto, porque esto hace una cosa que es fundamental, que es transmitir los anticuerpos, esas defensas, al recién nacido, que en esa época, pues, debido a la inmadurez de su sistema inmune, pues no pueden desarrollar esas defensas y anticuerpos. Pero como ha dicho Juan de Dios, la vacuna en la embarazada, que a veces se tenía cierto miedo, hoy en día es casi mandatorio, obligatorio que toda embarazada se vacune independientemente del estado de la gestación, porque se han demostrado los beneficios tangibles, tanto para la madre como para el recién nacido, para el feto que lleva en su interior. Es muy importante el insistir en que toda embarazada es mucho peor, tiene muchas peores consecuencias una gripe en una embarazada que el haber estado vacunada, que no tiene grandes contraindicaciones. De hecho, como han dicho Juan de Dios, efectivamente hay 3 tipos de vacunas y se han comprado para los 3 tipos. O sea, de los 20 y pico mil que se han comprado, pues se han comprado creo que 20.000 para las personas sin problema, otras para los que él ha dicho mayores de 85 años, de 80 años, 85 años. 85 años, efectivamente, que necesitan unas dosis mucho más fuertes porque su sistema ya por la senescencia está, digamos, un poco limitado, y se han comprado creo que 300 o 400 para personas, que es la contraindicación que siempre sale en los libros y en los exámenes. ¿Hay alguna contraindicación? Sí, porque se fabrica. La vacuna de la gripe tiene la peculiaridad de que necesita tiempo para producirse porque se produce en embriones de pollo. O sea, y entonces eso se puede transmitir a personas que tienen alergia al huevo, pero también hoy en día la tendencia es que, salvo si has tenido una anafilaxia a la proteína del huevo, que es una reacción así muy, muy importante, si tú indicas la vacuna, incluso la vacuna normal, en personas que dicen que tienen cierta alergia al huevo, la alergia al huevo se manifiesta muchas veces por una urticaria, una roncha. Si estás 30 minutos con él delante, no pasa nada. Pero aún así y todo, para mucha mayor seguridad, hay unas vacunas hechas de una manera que no han necesitado hacerse con el embrión de pollo, que no tienen nada que ver con el huevo, y entonces esas vacunas, ahí tenemos dosis para ello. O sea que no hay ningún problema en utilizar los 3 tipos de vacunas. Sí, el mensaje es que no hay excusa. No hay excusa. Ninguna. Hoy en día no. O sea, Hoy no. Juan, Quiero recordarte que tú tienes que poner la cruz en 2 sitios. a ver. Por uno por ser trabajador sanitario y otro por casi mayor de 60 años. Bueno, Que lo pongas, es ¿vale? maligno. Sí, Llevo claro. escondiendo mi edad mucho tiempo Sí, por o sea, razones del guión, pero nada, me traiciona continuamente. Tienes un buen aspecto, tiene un aspecto Naturalmente, pues eso es lo que yo le digo. pero Qué cuarentón. de galán de italiano. Hoy ha cuarentón, venido, sí. sí. Bueno, a lo que íbamos. Y hay otra cuestión maligna antes de que entremos, aunque sea por repetir por enésima vez cuáles son los grupos de riesgo, pero yo creo que habría que hacer incidencia. Sí. Hoy me lo comentaba un colega, me dice, Juan, ¿tú cuándo te vacunas? Y yo me quedo, digo, hombre, pues la vacuna empieza ya, pues si la gente que sabe de planificación sanitaria, de estrategia, etcétera, etcétera, dice que a partir del día 19, pues en esa quincena o la primera semana de noviembre, etcétera, etcétera. Y me ha dicho, no. Los primeros lotes no. Es decir, hay un cierto recuerdo del tema de la vacuna, de la gripe A, ¿te acuerdas de que todavía hay en el colectivo ciudadano todavía existen esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que debes de hacer, si te parece, un desmentido a este tipo de cuestiones. Por supuesto, sí. Es que, vamos a ver, si las vacunas se fabrican teniendo en cuenta la cepa que ha tenido prevalencia durante la temporada anterior. Es decir, que, hombre, se puede dar la circunstancia excepcional de que la vacuna no coincida con el virus circulante este año. Es una cosa, porque el único mecanismo que tenemos para fabricar es el virus que ha circulado durante la temporada anterior, es cogerlo, inyectarlo en miles de embriones de pollo, y eso tarda varios meses en fabricarse. Entonces, las vacunas no es que sean antiguas ni modernas, es que son las de este año, o sea, es que no hay otras, no hay otro mecanismo de hacerlo. Y efectivamente, esto es una cosa que está muy bien demostrada y que no tiene por qué causar ninguna alteración. Hay, sin embargo, una cosa que yo creo que lo señalabas por eso, de que es una desgracia desde que hemos empezado el coloquio la percepción de que desde la gripe A
ha ido disminuyendo exponencialmente Sí. por infaustas razones que apelan mucho más a la emoción, a unas monjas aquí muy fundamentalistas. De la ciencia. Que, sí. y entonces que eso cala mucho más el sentido, digamos, emocional que el racional. Entonces eso es una pega, porque el problema está en que los negacionistas de la vacuna, esta, digamos, puede tener un cierto pase, pero el que nieguen, por ejemplo, la validez de otras mucho más esenciales e importantes. Hombre, hay que hablar como del puede ser tema de la la difteria, claro. La difteria Hombre, o la polio, eso es una clama cosa, al es decir, cielo, que es una eso cosa clama al que es una cosa que, y desgraciadamente por infortunio estamos dando pábulo a muchas de estas corrientes, como la famosísima que hubo en tiempos, que señalaba la posibilidad, un trabajo falso acerca del autismo en el Lance, que luego se vio que era una falsedad. Entonces, esos comportamientos, digamos, irracionales o emotivos, calan mucho más en la sociedad que los mensajes que podamos dar de estos foros, pues, de gente que lo único que pretende es mejorar la salud de la población. No tenemos ningún interés ni monetario, ni pecuniario, ni nada. Simplemente es exponer desde nuestro punto de vista profesional y racional lo que queremos mejor. De hecho, vamos a ver, si la vacuna ha sido posiblemente, junto con la potabilización del agua, la medida de salud pública que ha permitido una mayor salud de la población en general, sin ninguna duda. Hay dos medidas básicas que han logrado que disminuya drásticamente la mortalidad mundial, que es la potabilización del agua y la vacunación. Eso es indiscutible, eso está, o sea, no tiene discusión. Pero eso es un elemento fundamental de la prevención que no se puede, no hay argumentos para contrarrestar en contra, o sea, no hay. Es decir, hay especulaciones, lo que tú dices, ¿no? En las redes, en un montón de sitios, se juntan cuatro sin ningún rigor científico y opinan. Desde luego habría que ser padre de esas criaturas que perdieron a esa criatura por la difteria, que por una tontuna de este tipo, pues ocurran estas cosas. Y en el tema de la gripe lo que pasa es que se ve menos. Pero también es un drama que una persona que tiene hoy 75, 80, 85 años y están bien, eso hace 50 años era un viejo a punto de morirse, pero ahora no, ahora hay gente con 75, con 80, con 85 años que tienen la cabeza clara, etcétera, etcétera, y no tenemos esa perspectiva, y yo creo que hay que insistir en eso, es decir, le estamos a la gente promocionando la salud, es decir, la promoción de no tener, la prevención de no tener una enfermedad que puede descomponer el corazón, los pulmones y llevarnos al hueco eterno. Es decir, que es tan responsable las vacunaciones en los niños, a mi juicio, como las vacunaciones en la gente mayor. Es decir, yo creo que tienen la misma importancia, ¿no? Y hay que reivindicar la vacuna y lo que tú decías del agua potable como dos elementos de prevención, vamos, ha hecho que la sociedad y el mundo cambie, ¿eh? Es decir, es que no nos acordamos ya de la polio, si todavía vemos polios por ahí, y ahora no hay polio, y no había sarampión, y está empezando a haber un poco de sarampión, pero ¿qué estamos haciendo? Como sociedad esas cosas no se pueden, yo creo en la libertad, si en eso estamos de acuerdo, ahí no hay discusión. Pero hombre, está usted quitando a un niño que no tiene conocimiento, que tiene poco conocimiento, de tener una oferta de salud que usted le está eliminando. Eso no es ser... A mi juicio, no iba a decir bien nacido, no, porque uno yo supongo que lo hará con la mejor intención del mundo, pero no hay argumentos de ningún tipo. Insisto que en ese tipo de vacunaciones habría que meter el tema de la gripe, y no me quiero poner dramático, y además lo estamos viendo, por ejemplo, hace 2, 3, 5 años, el tema de la hepatitis C era un tabú y conducía a la gente donde la conducía, y ahora yo tengo ya pacientes que me dicen, Juan, me he curado, ¿no? Ahí están las eficacias de las vacunaciones y a eso no podemos decir que no. Sí, yo creo que... Bueno, un argumento mucho más fuerte sería que alguien en su sano juicio, si hubiera una vacuna contra el cáncer, no se la pondría. Claro. ¿Por qué contra una enfermedad infecciosa que con las mismas consecuencias, como ha dicho Juan, puede en personas de cierto riesgo, que están bien, que son hoy en día... Las personas de 80 años están perfectamente. Tú y yo vamos a entrar muy pronto en ese segmento. Más tú que yo. Para este año, ¿cuáles son los objetivos de cobertura? Pues los que se ha planteado la Consejería. Se ha planteado, las directrices del Ministerio son que el 65% de los mayores de 65 años. El año pasado llegamos al 49%, lo cual es una cifra ridícula. Y en los profesionales sanitarios pues debería ser el 100%, claro. Pero o sea que cualquier cifra que supere la ridícula del 17% ya se va a considerar un éxito. Este año esto es una cosa, el 65% para los mayores de 65 años. Es el objetivo marcado. Y además también tiene que utilizarlo
como excusa la vacuna para que recordar, oye, yo no sé si estoy vacunado del tétano o de la difteria, ¿me lo puedes comprobar? Claro, y ya pues se sirve de excusa, ¿no? Que probablemente sí. todos tendremos las 5 dosis Sí. del tétano, pero en fin. Como novedades, hay dos, que yo sé que tú eres un profesor universitario, hay dos, la cobertura del 65% a los 65 años y que entre los grupos que atienden a las personas en los hospitales se incluye a los estudiantes en prácticas. Esa es la novedad del Ministerio este año. Los estudiantes, como otro elemento todos médicos, enfermeros, enfermeras, celadores administrativos, están en contacto con los pacientes. Entonces, es una curiosidad que sale muy del rojo, interesante, que es lo de los estudiantes en prácticas, ahora que está tan en boga, pues lo de acudir a los hospitales, los estudiantes. Pues pero habláis solo de los hospitales, pero también van a los centros de salud. Centros de salud. Me refería a cualquier sitio donde estén en contacto, y no solo hospitales y centros de salud, sino también en las residencias de la tercera edad, en los centros de día, en toda la gente que cuida a personas, como he dicho al principio, pues con necesidades de apoyo de otras personas, en teoría sanas. Juan, ¿tú vacunarías a algún colectivo más, los bomberos? No sé. Sí, bueno, los de servicios esenciales, bomberos, policías, porque no nos podemos quedar juntar un día con todos los bomberos de baja laboral porque tengan una gripe, ¿no? Y además, como luego se concentra a finales de enero, principios de febrero, pues ya, ¿para qué? Más cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que este año, como el año pasado no se acertó en la vacuna, no se acertó con el virus, y por eso hubo tantos casos, yo creo que este año sí vamos a acertar y tendremos menos casos, las puertas de los hospitales estarán menos masificadas. Hasta que no se presenten los primeros casos, no se va a saber con certeza cómo cursa este año la enfermedad, si es más virulenta o menos. Claro, sí, la virulencia es prácticamente similar. Lo que llamaba Juan es de que como la vacuna se hace con el tipo de virus del año pasado, si coincide, entonces es mucho más efectiva que el caso de no coincidir. De todas maneras, también hay mucha gente que también, lo hemos dicho al principio, que dice, yo me he vacunado y he pasado... Es que hay muchísimos cuadros respiratorios similares que no son gripe, pero entonces esto no tiene por qué confundirse. O sea, tú puedes pasar un catarro común o cualquier otro virus respiratorio que no sea exactamente el de la gripe. La gripe, lo ha dicho el doctor Pereñíguez con su habitual contundencia, es fiebre, tos, dolor de cabeza y lo que se llama el trancazo, el estar muy afectados los músculos. Entonces, y también una de las frases esas famosas que a él le gustan, pues que se dice que en las personas normales sin riesgo, pues se cura en 7 días con tratamiento y en una semana sin tratamiento, pero que los tratamientos también son muy simples, es reposo, el paracetamol y hidratación, y sobre todo pues evitar el contagio en esos días febriles, que es cuando suele con la tos, con lo que ha dicho Juan de Dios, que es una cosa muy, muy simple, que es sobre todo hay un aspecto también que también se hace mucho énfasis, que como el agua potable y las vacunas, que es el lavarse las manos. Lavarse las manos... ¿Por qué? Explícalo al público. Sí, porque el virus, yo pensaba que el virus enseguida se perdía, pero con la tos se expanden, las partículas virales se expanden y se pueden posar sobre superficies, sobre los pomos de las puertas sobre todo, y ahí permanecen algunas horas vivos. Oye, el gesto educado de... Sí, bueno, sabes que el mecanismo, junto con el protegerse de la tos y el utilizar pañuelos desechables, los americanos insisten mucho en que se tosa en el codo. La tos en el codo. ¿Y los japoneses que llevan mascarilla? Bueno, por eso que tienen la mascarilla hecha, pero lo de la tos en el codo me hace gracia porque das la mano y transmites el virus al llevártelo a la mucosa. Dicen que prefiero darte un beso a darte la mano para contagiarte menos. Claro, entonces eso permanece mucho durante horas en la superficie y si alguien ha tosido y no se ha lavado las manos y coge la superficie, luego se lleva la mano y es un mecanismo de contagio. El lavado de manos también está cogiendo mucho énfasis para evitar la transmisión de muchísimas enfermedades infecciosas, respiratorias y no respiratorias, y es una cosa también que, por cierto, también había que incidir en el personal sanitario. Una cosa, el lavarte las manos salva vidas, es una cosa, medida sencilla, pero cada vez que exploras a un enfermo o vas a un sitio, lavarte las manos es una medida higiénica fundamental y esencial, baratísima y con una gran rentabilidad, porque esto no tiene discusión tampoco, pero también hay en ese caso fallos. Deja de, sí. Hay una cosa muy curiosa, que un estudio que leí una vez, que hicieron un estudio sobre la gente que en los aeropuertos se lavaba las manos después de ir al servicio del lavabo.
Claro, la pega era que los ojeadores que estaban pues eran mal considerados porque pensaban que eran mirones allí sobre la gente, los encuestadores, los médicos y tal, pero la proporción era bajísima de gente que iba a unos servicios en estaciones de tren y luego claro, podía ser confundidos con otro tipo de estudios. No, pues Oye, ¿cómo has dicho tú del beso? Es que me he confundido. Sí, que cuando uno está enfermo de la gripe se dice que prefiero darte un beso a darte la mano, porque el riesgo de contagio de la gripe de la mano es superior a... Hablamos de un beso casto, otro preñido, de un beso en la mejilla. Estamos siempre pensando en lo mismo, siempre pensando en lo único que dice que... Muy bien. Bueno, yo creo que hay que dejar también un poquito claro cuáles son los grupos de riesgo. Sí. Aparte de los colectivos esenciales como policías, bomberos, todos sanitarios, todos aquellos que trabajan en una residencia, estén internados, pues aquellas personas mayores de 60 años y todas las personas mayores de 6 meses con algún tipo de enfermedad crónica, de una enfermedad pulmonar, enfermedad bronquial, cardíaca, renal, hipertensa u obesidad. Diabéticos, sí. Diabéticos, muy importante. Sí. De todas formas, yo creo que todos esos grupos de riesgo están como muy sensibilizados, ¿no? Sobre todo porque los diabéticos, los hipertensos van cada X tiempo al centro de salud, su enfermera o su enfermero le dice, ya sabes que la vacuna, además ya estamos todos, hace ya 15 días están preguntando en el centro de salud, ¿cuándo empieza la vacuna? ¿Cuándo empieza la vacuna? ¿No? Claro. Bueno, yo creo que es importante. Sí, el problema, como dice Juan, es que esos grupos de riesgo, ligándolo con la saturación previsible con las puertas de urgencias y los hospitales y los centros de salud, por supuesto. Y eso está muy relacionado con que la gripe en sí, hemos dicho repetidamente que personas con una inmunidad, con una defensa normales, no tiene mayor importancia. Pero en estos grupos pues les descompensa, la fiebre hace que el corazón tenga que trabajar ya más a un corazón que ya es insuficiente, la insuficiencia, los bronquíticos crónicos tan clásicos de nuestros centros de salud y hospitales, pues que no pueden respirar bien, entonces la tos les descompensa. Y esto hace que una enfermedad, en teoría, banal, entre comillas, en las personas normales, en estos grupos de riesgo, pues descompense su estado basal y entonces esto haga que tenga que acudir a urgencias, no por lo que sería la gripe en sí, sino porque le descompensa todo su sistema fisiológico por cosas que en teoría son previsibles y prevenibles. Entonces, claro, esto satura las puertas de urgencias, para la cual pues se intentan poner medios, pero el doctor Pereñigue y yo, que hemos pasado ya varias fases yo soy... La planificación sanitaria. Soy algo escéptico de esto porque los diversos regímenes y digamos, estructuras políticas, no sé si será políticamente correcto, pero ni con el franquismo, ni con la monarquía después, ni con Suárez, ni con González, ni con los otros. Yo creo que esto es una cosa que todos los inviernos se saturan los hospitales, pese a las buenísimas intenciones, no me cabe ninguna duda de todos los consejeros de sanidad, ministros de sanidad y todo eso, pero es que esto, lo de la gripe es una cosa que se tiene que abordar desde la raíz, que es lo que estamos pregonando esta tarde, para evitar, es que es el único mecanismo que tenemos. O sea, si tuviéramos otro mecanismo, pues lo diríamos también, pero la vacunación y las medidas sencillas de higiene, pues es lo que nos hace que podamos yugular en parte esta avalancha presumible para la cual ya pues se están tomando medidas, pero no sé, con cierto... ¿Se imagina usted que se cumplieran las estadísticas y que todo el mundo se vacunara y que este invierno hubiera casi la mitad menos de ingresos hospitalarios? Sería un invierno idílico en las urgencias de los hospitales, claro. No se lo creería nadie. No, sería... Pero vamos a ver, pero yo creo que hay que mirar la luna, y no por quedarnos en la tierra ni en la risaca, hay que mirar la luna, es decir... y hay una parte de la luna que se puede coger, es decir, pues vamos a ver la posibilidad que tenemos de vacunar bien a la gente. Vamos a ver si montamos o se pueden hacer o estimular o mejorar servicios que estén en la calle atendiendo personas mayores, etcétera, etcétera. Busquemos, entre comillas y subrayado, porque tú y yo, por eso de la edad, tenemos derecho a ser un poco escépticos en muchas cosas, ¿no? Tenemos derecho, ¿no?, a eso de educar a la gente que antes de ir a las puertas de urgencias de los hospitales pase por los filtros normales que haya que pasar. Yo creo que esa serie de cosas que además yo creo que son alcanzables. Creo que es una política sanitaria de primer nivel, con mentalización de la gente, lo mismo que hay discurso televisivo, etcétera, o acuda usted, vaya usted, haga usted esto, etcétera, etcétera. Pues yo creo que en el primer año seguramente se podría reducir un 5% y seguramente cuando tú y yo estemos
en el Olimpo hablándonos de estas cosas, pues a lo mejor será el 40% menos. Y a 50 años o a 30 años, que es como se hace la planificación sanitaria, pues resulta que las puertas de urgencias de los hospitales pues estarán menos colapsadas. Lo que está claro es que, y yo totalmente de acuerdo contigo, antes era la risaca solo, 80 en la puerta, y además con clasificación, el 1, el 2, el 3, el 5 del pasillo, del pasillo, o sea, había estrategias en el pasillo, etcétera, etcétera, y ahora se han abierto un porrón de hospitales más y seguimos en las mismas, ¿no? Y es porque desde el origen, a mi juicio, no se hacen las políticas de filtro que llevamos en la primaria y en los hospitales también reivindicando desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuáles son los pasos? Las vacunaciones, la información sanitaria a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos pasos, cubrirlos poco a poco. Y no hay otra salida, creo yo. Vamos a hacer una parada habitual que hacemos a esta hora más o menos. Ya hemos pasado la mitad del programa, pero bueno, hacemos un alto y enseguida volvemos ya con la recta final de Encantados de Cuidarte. La gripe es el tema que nos trae esta semana Encantados de Cuidarte, coincidiendo con el inicio de la campaña de la vacunación antigripal que esta semana ha presentado la Consejería de Sanidad de la región de Murcia. Y estamos con los doctores Pereñíguez y González y con el doctor Manuel Molina Boix, que es director general de Salud Pública y Adicciones. Hemos dicho ya casi todo en la primera parte del programa, pero aún quedan algunos aspectos que recordar. Juan de Dios. Sí, bueno, yo quiero hacer una sugerencia. Hemos dicho cómo podemos hacer para que la cobertura de la vacuna sea muchísimo mayor. Bueno, como sabemos que son para mayores de 60 años, pues igual que le mandamos una carta a todas las mujeres para que se hagan una mamografía a los 50 años, pues podría plantearse enviar una carta a cada persona a su casa. Recordamos que cuando usted cumple 60 años, pues le aconsejamos que pase por su centro de salud a que se ponga la vacuna. Eso tiene poco éxito, Juan, porque en el cáncer de colon que se le manda a todo el mundo la carta, luego las coberturas cuesta mucho trabajo levantarla, sí, son bajas. Pero bueno, me parece una buena idea. Algo hay idea. que hacer. Lo que hemos hecho hasta ahora parece ser que no funciona. Si no hubo papel, y luego si encima los médicos, los médicos somos los peores, pues... Se habló también de ir a los mercadillos semanales con algún puesto de vacunación, es decir, que sacar la vacuna a la calle, esto de los medios de comunicación, esto es un altavoz esencial, el machacar con estos mensajes, pues sí, soluciones imaginativas que son bienvenidas cualquiera de ellas. Porque, pero yo quería hacer hincapié, al mismo tiempo que la vacuna, lo hemos comentado antes, hay que ponerse la del neumococo. Sí. Y ahora está el debate que a los niños recién nacidos ya está en el calendario vacunar otra del neumococo, que es la famosa Prevenar, que, bueno, la Prevenar que muchas sociedades científicas, muchos médicos, muchos neumólogos recomiendan a sus pacientes bronquíticos crónicos que aparte de ponerse la neumococo que sí entra en el calendario, que se ponga la del Prevenar. Pero sin embargo la Prevenar no está financiada para esas personas. ¿Se plantea la Consejería de Sanidad, la Dirección de Salud Pública, en algún momento financiarla para eso? Está financiada pues, para las personas que le falta el bazo, para las personas que están deprimidas, eso sí. Pero para las personas, por ejemplo, bronquíticas crónicas, no. ¿Eso se plantea en el futuro? ¿No? Pues me imagino que se planteará en el futuro, porque el número de, como tú sabes, el número de antígenos que protege es un poco más elevado, ¿no? Entonces, sí, además dicen que es la que más inmunogenicidad produce, más defensa produce. Está ahora en debate eso. Los problemas de introducir nuevos calendarios vacunales o nuevas prestaciones está siempre limitado por lo que está. Entonces, las condiciones económicas ahora no son tampoco muy bollantes para aprender nuevos retos. Ahora, por ejemplo, se ha aprobado para este año próximo la vacunación infantil para la varicela a todos los niños. Se acaba de empezar ahora en abril o en mayo, yo creo que empezará. Y entonces esto, el implantar nuevos calendarios vacunales o el implantar nuevas vacunas que a buen seguro, pues yo creo que saldrán mejoradas. De hecho, también hablando de la gripe, pues se habla de la famosa vacuna universal. Se está buscando una vacuna que no cambie todos los años, es decir, que hacerla por ahora, como hay tanta ingeniería genética y muchas técnicas, el buscar una vacuna que no sea la que haya que hacer cada año nueva, sino que entonces van los tiros por ahí. Y todo esto, claro, esto tiene el inconveniente de que todas estas iniciativas encarecen notablemente los precios. Una de las limitaciones de la vacuna, afortunadamente que por ahora en nuestra comunidad autónoma no existe, es la dotación para la vacuna, o sea, eso está completamente garantizado. Y lo que dice Juan es efectivamente, yo creo que es una actitud a considerar
y yo creo que se irá implantando en el futuro, seguro. No, y que en estas cosas yo creo que hay que ser prudente. Cauto. Yo creo que Navarro, que es el Sí. vacunólogo, un tío con un prestigio internacional de primer Sí. nivel, que estuvo aquí en este programa, él, por ejemplo, de lo que, en fin, no entendía eran los 17 calendarios vacunales para cada una de las 17 comunidades autonomías, autónomas, ¿no? Pero yo creo que en el momento que sea una vacuna hay que darle un tiempo, a ver cómo funciona, Claro. a ver cómo responde, los costos económicos, porque esto al final hay que pagarlo. Yo creo que hay que ser prudente, ¿no? Lo decía por lo que tú estabas comentando antes, en estas cosas hay que ser extremadamente prudente, y una vez que efectivamente se ha comprobado que son eficaces y son eficientes, pues yo creo que eso es un regalo al público de primer nivel, y estoy seguro que las autoridades no tendrían el más mínimo inconveniente en hacer un esfuerzo en ese sentido. Sí, aprovecho por lo que has dicho. Efectivamente, tenemos la suerte de contar en la Consejería de Sanidad y en Murcia con José Antonio Navarro Alonso, que es una figura reconocida Sí, sí. mundial. Entonces, ¿Tú sabes de dónde es? no, De Espinardo. mañana se lo diré, todos los mañanas Fuerte abrazo. me reúno con Fuerte él. abrazo. Y la verdad, hoy salía una noticia en La Verdad, en la cual le han reconocido la Organización Mundial de la Salud su Sí, sí. su servicio, y ha salido reconocido como una figura internacional. Efectivamente, él siempre se empeña. Su No grupo. soy yo, soy mi grupo. Muy Digo, bien, vale, de muy acuerdo. Pero es la figura Experto señora. europeo. Experto europeo, experto mundial. Sí, sí. Siempre está por ahí en grandes. Forma parte de la revista de mejores, Sí. de más prestigio de la vacuna. Efectivamente, es una figura, y eso tenemos la suerte de nosotros de contar con él. Su opinión es autorizada. Es escéptico también en muchos temas. La profundización en un conocimiento te hace dudar muchas cosas. Entonces, lo que parece tan claro así en líneas generales, luego él te pone muchas pegas y te hace ver lo que hacen los expertos. El tiempo muchas veces Sí. coloca cada cosa en su sitio. Sí, señor. Nada, yo quiero decir que la mejor medida que podemos hacer contra la gripe es la vacuna. Sí, Y claro. punto y pelota. Bueno, es joven, es atrevido, pero en muchos casos lleva razón, ¿eh? Sí, Habrás sí, observado no, que... sí, no, tiene Y lo, fuertes del, convicciones. y lo del lavado de manos. No en vano, la semana pasada se celebró el Día Mundial del Lavado de Manos. Sí, ¿eh? Tiene sí. también un Sí. día señalado en el Sí, sí. calendario de los días de, hay uno del lavado de manos. Sí, porque lo he señalado anteriormente, es curioso, pero que es una medida de prevención. Aquí yo ahora estoy, digamos, en el otro lado de la frontera. Yo me he dedicado todos los días, durante 42 años en la Risaca, como bien ha señalado en mi apunte biográfico el doctor Pérez alumno, Miguel, mi alumno. a ser de médico asistencial. Y ahora, sin embargo, desde hace un par de meses estoy en el lado de la prevención. Y esto es un campo muy desconocido, muy interesante y muy bonito, y con el cual pues se evitaría eso que ha dicho él, que mucha gente llegara con medidas muy sencillas, muy sencillas. La higiene personal, el lavado de manos, el cuidar las aguas, el cuidar el medio ambiente, el cuidar todas las cosas. Eso hace que no enfermemos y no acudamos a los centros ni acudamos a los hospitales. Y entonces, medidas sencillas. De hecho, en los hospitales hay un gran despliegue característico acerca del lavado de manos, que es una cosa fundamental, porque ahí sí que de explorar a unos enfermos y a otros, de salir de un sitio a otro, eso se transmite muchas enfermedades. Hay estudios curiosos sobre esto, sobre la capacidad de transmisión de los fonendos incluso. Hay uno más curioso aún, yo que me gustan las curiosidades estas, acerca de que los médicos, de la capacidad de las corbatas, cuando pasan así por encima de transmitirlo a un sitio a otro. Sí, hay unas cosas muy curiosas, pero es verdad, si tú tienes una capacidad de transmisión de un sitio a otro, la medida más sencilla y más simple, el lavado de manos, queda sin ninguna duda. Y es una cosa que no lo conocía, pero me alegra saber eso, de que hay un Día Mundial del Lavado de Manos, porque La semana pasada se celebró. es barato y No, pero efectivo. obsérvese la caída del caballo, que a San Pablo, según cuentan Sí. las crónicas, costó aproximadamente 9 años, Sí, sí. en la calle Larga. Yo he estado por allí paseando, y como un internista de pro, insisto, un prohombre de la medicina interna murciana, solamente 6 meses ha visto el otro lado de la barrera y le gusta. Y ahí es donde estamos los médicos de familia, que llevamos reivindicando promoción y prevención, ¿cuántos años? Muchísimo. Más de 30. Así es que yo pido una cosa, y es que los internistas en su formación pasen por los centros de salud. Me parece muy bien. Si ya Ya que pasamos por medicina interna. has dicho una frase famosa, que nosotros somos los médicos de Eso es tuyo, familia. eso es tuyo, esa Los frase. médicos de familia del hospital, y es verdad, es una cosa
en la capacidad de integración, desde luego, que tienen los médicos de familia y los internistas. Es una cosa Estamos esencial, obligados a entendernos, porque obligados. sería entrar en otro campo Sí, la poca garantía que nos ofrecen, con perdón, nuestros amigos especialistas, es reivindicar nuestra profesión aquí entre todos, porque hoy en día la especialización, por no sé, por infortunio, yo creo que está ganando muchos adeptos entre las nuevas promociones, y esto pues yo creo que es un sentido. El decreto, no sé si meterme ya en otro, Habla. el decreto de la troncalidad yo creo que es una cosa muy esencial, porque se estaba derivando ya muchísimo Estoy hacia la totalmente de acuerdo. superespecialización. La troncalidad va a traer problemas. La troncalidad, para que lo conozcan Sí, por favor. es que vamos a tener 2 años de formación común. Es decir, los médicos que van a acceder a especialidad van a necesitar 2 años previos donde estudien fundamentalmente medicina. Los médicos, los quirúrgicos, estudien medicina, que sepan hacer una valoración global de lo que se trata, del ser humano, no del dedo, que es muy importante, no del ojo, no del corazón, de todo. Porque al fin y al cabo todo esto es un conjunto, ¿no? Y luego, aparte de esa troncalidad, la gente hará su especialidad, el que quiera ser oftalmólogo, el que quiera ser internista. Pero eso está bien, esa iniciativa Eso está bien, ¿no? eso está Claro, bien. si es que Eso supone un cambio de la transformación bien. docente médica en española casi revolucionaria, como fue el MIR en su origen. Claro, si es que estamos entrando en eso. Yo soy especialista Sí, en del lo menisco mínimo. de la rodilla derecha, Sí. y del que no, yo eso no, Sí, sí. es una crítica a lo mejor demasiado extrema la mía, pero se está llegando a términos verdaderamente de la visión global de que nosotros pregonamos, los 3 especialistas que estamos aquí, que hay que ver el enfermo en toda su dimensión, y eso, desgraciadamente, en los últimos tiempos, quizá por la propia expansión de las subespecialidades, pero que es una cosa que conviene no perder de la perspectiva de que una rodilla enferma responde a un organismo enfermo muchas veces, y eso pues tiene sus consecuencias, y hay que verlo todo globalmente. Y eso es lo que pretende, en definitiva, el decreto de la troncalidad. Muy bien, yo creo que no van a caer en saco roto los mensajes que hemos lanzado aquí esta noche sobre el tema de la gripe y la vacunación contra la gripe, porque además lo hemos hecho con una sencillez y una coloquialidad y una cercanía que es como creo yo que se deben contar las cosas, y seguro que habremos llegado a mucha gente y les habremos convencido de la conveniencia de los hábitos de higiene para la prevención y demás de la gripe, y de la conveniencia de la vacunación, todos en general, y la población de riesgo en particular. Es verdad que el doctor Molina Boix tiene una dilatada trayectoria profesional y ahora se ha metido más en el área un poco de la gestión política, pero si la desarrolla con la misma dedicación que ha desarrollado su tarea profesional, yo creo que vamos a tener un buen director general. Vamos a tener un buen director general de salud, y le deseamos que sea así, y le agradecemos que hoy nos haya acompañado. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer estar con mis compañeros, ya conocidos de otras tertulias de ámbito sanitario, y con Pere Ñíguez, que como él dice siempre es mi alumno, es alumno de otro compañero mío, pero en fin, yo lo apoyo también cuando viene. Es un hombre que le gusta mucho reciclarse en el hospital cada vez que tiene un mes de permiso, eso es vocación, va allí al hospital a reciclarse. Es un hombre que, a pesar de... y es un reivindicativo, como no he conocido a nadie de la medicina de familia, lo cual le honra. Porque cuando se jubile no lo echan ni con agua caliente. No, sí, a todos nos llega. Hombre, se irá a su paraíso dorado, porque también yo creo que lo próximo que le queda ser ya es ser hijo adoptivo de los Alcázares, donde cada año pues escribe un artículo encomiástico pero de esa maravilla del Mar Menor. La autoridad política no me reconoce. Lleva 20 años reivindicando los Alcázares como la joya. Pero el título de hijo adoptivo está al caer. Yo creo que sí. Molina está rozando casi la adulación. Bueno, lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias a Manolo, vosotros. muchas gracias. De acuerdo. Muchas pues ya, Doctor cuando Pere, muchas queráis. gracias también. Doctor González, ¿tenemos tema la semana que viene? ¿Lo anunciamos ya o todavía Sí, no? la semana que viene hablamos de ejercicio, vendrá un profesor del Departamento Sí, de la yo Actividad quiero Física hacer del una- Deporte, Ejercicio físico. sí, de la Sí. Universidad de Murcia. Mañana vendrá el vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Educación Física, que es el hijo de un médico de familia que tú conoces y conoces bien, que es el doctor García Cuadrado. Pues su hijo es un personaje con 32 años. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando y dice, Juan, perdona, estábamos a la orilla de los Alcázares. Y dice, perdona, se echó al agua, se fue a la manga y volvió. No, ya estoy bien, es una fiera, es una cosa. Y además, como va a ser profesor titular, es un personaje curiosísimo y de conocimiento práctico de lo que es el ejercicio físico. Y con experiencia internacional. Estuvo entrenando a la selección de
de hockey hierba en la India. Una cosa curiosísima. Con él ya hablamos la semana que viene. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado y si lo desean nos encontramos la próxima semana aquí en Encantados de Cuidarte. Hasta entonces.